Ok, bienvenidos mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal, Bastián, Ángel. Gracias por estar viendo esta presentación. Gracias por unirse a la transmisión de hoy. Les invito a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de los nuevos estudios que estamos subiendo. Recuerde que hemos hecho un tema súper importante, que es Dios. ¿Por qué existe el sufrimiento? Los invito a ver ese tema. También tratamos un tema sobre Judas. También está muy interesante. Los invito a revisar esos dos temitas. Bien, si no lo han visto, los invito a verlos. Además, gracias también por comentar, por hacer sus preguntas, por participar en los comentarios y por compartir. Qué importante, muchos me han dicho que han visto tal video por recomendación de tal hermano. Gracias, y los que estén aquí por recomendación de algún hermano, coméntenlo, díganos tal me invitó y les agradecemos especialmente a esas personas que comparten el video para otros que saben que les puede servir o ayudar. Bien, vamos a comenzar con una pequeña oración y vamos a empezar con el tema de hoy. Bien, vamos a orar. Gracias, papito, por darnos la oportunidad de estudiar hoy la relación que podemos tener contigo y de qué forma podemos tenerla. En el nombre de Jesús. Amén. En un momento más adelante hablaremos acerca de la oración, pero hoy no. Hoy no vamos a hablar acerca de la oración. Sin embargo, vamos a hablar un poquito acerca de la relación que cada uno puede tener con Dios. Pero lo vamos a hacer a través de la lupa de Zaqueo. Bien, la historia, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Entonces, vamos a estudiar primero un poquitito, revisar el contexto de Lucas para ya de entrada saber de qué van las historias de Lucas, de qué va la historia de Saqueo. Entonces, si usted va al libro de Lucas y ve en los títulos, en los títulos de el libro, va a comenzar a darse cuenta que hay cosas como el tesoro en el cielo. Bien, Lucas 12, el tesoro en el cielo. El afán y la ansiedad, ¿por qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? O sea, un asunto sobre los bienes materiales. Em, Tenemos también el aspecto del siervo fiel, que cuida las cosas de su señor, o el siervo vigilante, también un aspecto así que algunos llaman como mayordomía o cosas así. Am, Tenemos otras similitudes de estas cosas, como la parábola de la gran cena, donde el rey invita, lo que cuesta seguir a Cristo, la parábola de la moneda perdida, la parábola del mayordomo infiel. ¿Se dan cuenta? O sea, aspectos de pertenencias, de riquezas. El rico y Lázaro, por ejemplo, un claro ejemplo de lo que es la riqueza y la pobreza, el contraste, y más que nada aquellos que viven en una situación de carencia y el rico no hacía nada por aliviar el sufrimiento de él. Y luego él quería ser aliviado en su sufrimiento. Entonces, otras cosas más como también aquí tenemos otros subtítulos como el joven rico. ¿Se dan cuenta? El joven rico. O sea, si damos un vistazo por encima, así, de forma sencilla, del libro de Lucas, lo que vamos a encontrar es que el Evangelio de Lucas está escrito para las personas eh, parias de la sociedad, los que son desechados, los pobres, las viudas, los huérfanos. Para ellos está escrito el libro de Lucas. Y cómo el Evangelio también son buenas noticias, como dijo Jesús, para los pobres en Lucas 4. A proclamar libertad a los cautivos y también a predicar a los pobres el reino. ¿Ok? Así que la historia de Saqueo no es diferente. Saqueo es un hombre rico y aquí el asunto nuevamente tiene relación con las
finanzas, pero en esta ocasión hay algo más, hay algo de fondo, hay, hay toda una importancia en esta historia. Para ello vamos a remontarnos a el Éxodo. Y en el Éxodo, los esclavos de Israel estaban en Egipto, vivían en una opresión donde no conocían otra cosa que no fuese la esclavitud y las leyes de Faraón y las leyes de los esclavos y en la cultura barbárica del trabajo a cambio de un trozo de pan. ¿Bien? Es con esta mentalidad de esclavos, que es un espíritu de esclavitud, como dice Pablo, es que los hijos de Israel claman a Dios y Dios los escucha y Dios los saca al desierto. Y allí en el desierto, Dios los trata conforme a su mentalidad, pero no para mantenerlos en esa mentalidad, sino para invitarlos a progresar. Pero es una relación que tiene que ir de a poco, porque ellos no están preparados para escuchar ama a tu enemigo, ni por asomo, pero sí podrían estar preparados para si tu hermano te pega en la mejilla, no le cortes el brazo, porque causas más violencia. O sea, es desmedida la violencia porque cuando alguien nos hace algo, no pensamos en hacerle la misma, sino pensamos en hacerle algo peor. Y la violencia estaba muy extendida. Por ejemplo, había un egipcio que estaba golpeando a un israelita y Moisés no lo golpeó, Moisés lo mató. ¿Se dan cuenta? Entonces la violencia era desmedida y para esa cultura era importante que Dios los tratara conforme a la etapa en la que iban, al peldaño y el escalón en el que se encontraban. Y les dice, les da leyes que de por sí no son buenas, pero mínimamente Israel. Esto es de la ley del talión. Si tu hermano te golpea en un ojo, se le golpea el otro ojo a él. Pero hasta ahí, ¿ok? Es una forma de frenar la violencia. O sea, no vas a ir seguir por la nariz, por las orejas. No. Hasta el ojo y ya. No hay más. Diente por diente, ojo por ojo. Más tarde deberían haber evolucionado de ese pensamiento tan primitivo y podrían tratar de escuchar lo que Jesús está diciendo. Oíste que fue dicho ojo por ojo, mas yo digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os maldicen y os persiguen. Orad por ellos. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia, pero que en su momento Dios tenía que tratar con Israel desde esa perspectiva. Y estaban bajo la opresión de Faraón, quien imponía sus leyes, quien tenía carros y caballos, con los que persiguió al pueblo de Israel. Y más tarde, Salomón, el hijo de David, levanta un templo y sacrifica un montón de animales para honrar al Dios que liberó a los esclavos del ejército egipcio. El Dios que liberó a los esclavos del ejército egipcio, de los carros, de los caballos, de los armamentos de Faraón. Bien, de todo ese ejército armado, este Dios liberó a esclavos de allí y les dio una relación con Dios. Ahora, el hijo de David, Salomón, levanta este templo, pero este templo es levantado a base de esclavos. Fíjense qué interesante. Y él entonces vuelve a oprimir a los israelitas de la misma forma que Faraón, solamente que ahora en casa. Pero es una esclavitud, sigue siendo una esclavitud. Y cuando ellos clamaban a Salomón, al igual que Faraón, no escuchaba el clamor de los esclavos. ¿Se dan cuenta? Y es en este contexto cuando está levantando el templo, cuando su reino está prosperando, que viene a visitar a Salomón la reina de Saba, ¿ok?
la reina de Saba. Y ese es Primera de Reyes 10. Los invito a ir con su Biblia a Primera de Reyes 10. No, no andaremos mucho aquí para allá y para acá, solo Primera de Reyes 10 y no pierdan Lucas 19, ¿ok? Entonces la reina de Saba oyó la fama de Salomón, fue, le contestó todas sus preguntas, se dio cuenta de su sabiduría, le mostró la gloria de su riqueza, eh, y luego se relata la riqueza de Salomón. Por ejemplo, tenemos aquí el versículo, el versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, eh, y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. O sea, ella está alabando a Salomón, está alabando. Pero sin embargo, después empieza a mostrar toda la riqueza de Salomón. ¿Ok? Toda la riqueza de Salomón. Y en el versículo 14 dice que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro. Ok. Y también se relata que Salomón exportaba e importaba carros de batalla, caballos, con Egipto, con la potencia que había esclavizado a su pueblo, de cual Dios los había liberado. Y no es solo ese problema, que ahora él, con su ejército, estaba oprimiendo también a su propio pueblo y estaba creciendo en gloria y en riquezas para el pueblo, lo cual no tiene nada de malo. Pero cuando un autor hebreo quería decir que alguien había torcido el camino, él utilizaría conceptos que solo los hebreos entenderían, como el 666. A muchos les llama la atención, pero no hay mayor misticismo aquí. Es cierto que Salomón comenzó a hacer alianzas con naciones paganas y adoraba a otros dioses y entró en toda esta espiral descendente y torció el camino. Pero no hay mayor misticismo, no es que era satánico o más allá, sino que había torcido el camino. Realmente se había convertido en un opresor del pueblo, en el nuevo faraón. Por eso aquí se utiliza a propósito el número 666 en ciclos de oro. Porque luego dice, sin lo de los mercaderes y de los de contrataciones de especies. O sea, no es exacto el 666, pero dejan fuera este grupo para explicar este concepto que les estoy comentando, que Salomón estaba haciendo algo que no iba bien, ¿ok? Estaba haciendo algo que no iba bien. A tal punto que en el versículo 27 dice que con todo esto que logró conseguir, los carros, los 400 carros, los 12.000 jinetes en el 26, los cuales puso en la ciudad de los carros con el rey de Jerusalén, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedra y los cedros como el sicómoro de la Cefelá en abundancia. Y este lugar mencionado aquí, Cefelá, es un lugar que se encuentra entre la colina este es el valle de la colina de Judá, entre Judá y Samaria, ¿ok? Y justo en la montaña de ese valle está Jericó, ¿ok? Está Jericó. Y el lugar era conocido, y como aquí se menciona, era conocido por estar lleno de abundantes sicómoros, ¿ok? Había sicómoros por todas partes. Era el árbol más común y la madera más usada para diferentes asuntos. Y dice que Salomón, la plata y el oro, lo multiplicó tanto en Jerusalén como los sicómoros de Jericó. Ahora bien, cuando llega Jesús, él tiene un título en particular. Él es el hijo de David. Entonces hay un ciego clamando,
hay unos leprosos y claman, Hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerden que Salomón no escuchó el clamor de los afligidos. Se había convertido en un nuevo faraón. La pregunta es, el nuevo Jesús, el nuevo Hijo de David, este nuevo rey, este nuevo que iba a ascender al trono de David, ¿atendería el clamor de los afligidos? Y lo cierto es que sí. El hijo de David se volteaba y atendía, sanaba, restauraba, no con plata ni oro, como dijo Pedro, sino les daba otra cosa, les daba un alimento espiritual, les daba su valía. De hecho, el ministerio de Jesús tuvo que ser financiado. Lo gracioso es que fue financiado por Herodes. ¿Sabían eso? La mujer de Herodes, que se menciona en el Evangelio de Lucas, que ayudaba al ministerio de Jesús junto con otras, estaba Juana, María, habían otras, ayudó y sostuvo el ministerio financieramente de Cristo, pero ella era la mujer de Herodes. Entonces, Herodes, sin saberlo, estaba financiando la revolución que él mismo quería aplastar, que era la de Jesús. Y fíjense qué curioso es ese detalle. O sea, el dinero es útil, la prosperidad, los pertenencias son buenas. Abraham era símbolo de bendición. Hoy en día, cuando alguien prospera y no es cristiano, algunos dicen, Satanás lo está bendiciendo y eso es una completa mentira. A ti no te consta que todos los famosos, que todas las personas que tienen prosperidad, Satanás los esté bendiciendo. Eso no te consta. Pero sí que Dios bendecía a las personas y tener posesiones no es malo. Dejar claro esto, no es malo. El, cuando, por ejemplo, dice en el libro en el Pablo dice en sus epístolas, el que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Ahora, fíjense ustedes qué interesante. Jesús no era rico era rico tanto en posesiones, digámoslo así, y se hizo pobre en posesiones, porque no se hizo pobre espiritualmente. Sí están los pobres de espíritu, la humildad y todo, pero no se hizo carente de bondad, no se hizo carente de virtudes espirituales. No, no, no. Él no se hizo pobre en ese sentido. Él se hizo pobre materialmente, por lo que Pablo está hablando, para que vosotros fueseis enriquecidos, o sea, que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no estoy hablando de la teología de la prosperidad ni nada de eso, no, no, no. Simplemente quitarle ese estigma de que el dinero es malo, eso es dejarlo claro. Abraham fue bendecido, los grandes personajes de la historia fueron bendecidos, y es que en la iglesia a veces molesta a la iglesia que hayan hermanos que tengan dinero y no lo estén dando a la iglesia. Por eso lo digo. Pero bien, este hijo de David no tenía grandes riquezas y no estaba multiplicando el oro en Israel como los fariseos querían. Tenían que devorar las casas de las viudas para ellos tener más y acumular más tesoros. Eso es otro asunto. Pero cuando viene el hijo de David, las cosas son diferentes. Ahora fíjense, habiendo entrado Jesús, Lucas 19:1, ¿en dónde? ¿En dónde entró Jesús? En Jericó. Iba pasando por la ciudad. Yo les pregunto, ¿cuál era la fama de Jericó? Sí, tenemos las caídas de las murallas, pero también tenemos más tarde lo que se hizo tan famoso que esos sicómoros que habían en Jericó en abundancia recordaban la riqueza y la prosperidad que Israel había tenido gloriosamente con Salomón.
Y Jesús dijo, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y eso está en Lucas, Lucas 12. Y aún así vuestro Padre Celestial le da el crecimiento. No, no necesitan ellos estarse esforzando, preocupándose por crecer. Y le digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y Jesús lo habla en un sentido de un adorno espiritual, la belleza de los lirios, la gloria espiritual, el adorno que tienen, sobrepasa el de Salomón. Lo que está queriendo decir Jesús en Lucas es, ustedes tienen acceso a un tesoro mayor que no tiene que ver con mansiones, pero que no por eso la riqueza es malo, dejo claro eso, pero que hay un tesoro mejor aún, del que pueden tomar sin ustedes trabajar por él. Pueden acumular, sanar una herida, dar alivio a un corazón, sanar un corazón egoísta con amor, ser amable, ser bondadoso, ser generoso, no vivir preocupado y sonreír a las personas que necesitan una sonrisa. Esas virtudes valen más que la gloria de Salomón. Y Jericó era recordado por eso. Todos recordaban la gran época dorada de Israel bajo el mandato de Salomón, que los oprimía, pero los mantenía con mucho dinero. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Muy bien, el crecimiento, eh, pero había prosperado en riquezas materiales. ¿Se dan cuenta que este hombre quería ver quién es Jesús? Quería conocer a Jesús. Y la multitud solo estaba allí por la popularidad que había adquirido Jesús, porque creían que iba a ser como Salomón, porque miraban los sicómoros y todos al mirar los sicómoros recordaban la gran prosperidad que trajo Salomón y ahora el nuevo hijo de David, tal vez nos traería la riqueza, la misma riqueza que trajo Salomón, que había multiplicado el oro, como estos sicómoros de aquí. Y Saqueo, que era rico, no le interesaba el oro. Él realmente quería ver a Jesús. Y dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, y aquí hay un detalle muy interesante, esta es la primera vez que en la Biblia se menciona, y la única vez que se menciona en la Biblia, que Jesús miró hacia arriba para mirar a un hombre. Jesús miraba siempre hacia arriba, alzando los ojos para orar al Padre. Y esta es la primera vez que mira a un hombre hacia arriba. Entonces Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende. O sea, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Es como desciende con seguridad y determinación. O sea, no es como apúrate, quiero que vayamos a comer a tu casa, tengo hambre. No, no, no. Desciende con seguridad y determinación. Esa es la palabra aquí. Y Saqueo, de alguna forma, entonces dice, él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y la expresión que se utiliza ahí es como que básicamente Saqueo se tiró abajo del árbol. ¿Bien? Se tiró así decidido. Vamos, a qué estamos esperando? Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Miren, si ya a los cobradores de impuestos a ellos les caían mal, este era el jefe de los publicanos. Todos sabían que Zaqueo defraudaba, que era ladrón. Todos lo sabían. Y que Jesús entrara en su casa iba a ser como participar, contaminarse, compartir, ensuciar sus vestiduras con la recepción del techo de la casa de Zaqueo. La multitud murmuraba, pero fíjense qué escena tan interesante. Las personas están esperando que Jesús multiplique el oro, tanto como Salomón. Y todos decían, mira, los sicomoros, mira, esto, ¿recuerdas? Todos estaban en el ambiente, en el aire, porque esta tradición es muy fuerte lo que Salomón creó. El templo de ahora ni se parecía. Y ahora que había llegado el hijo de David, todos relacionaban Salomón, el hijo de David, el oro, los sicómoros. Algo va a pasar aquí con los sicómoros, algo va a decir el maestro. Entonces, cuando pasa por uno, Jesús muestra qué era lo que le importaba a él. ¿Qué era lo más valioso que dejar hacer multiplicar el oro en Jerusalén? Que hacer al hombre como el oro de Ofir, purificar al hombre. Que ese hombre que está ahí, ese que se subió, que para ustedes es un ladrón, un defraudador, que para ustedes les ha robado sus riquezas, que a todos les cae mal, ese hombre que todos lo detestan por haberlos defraudado, el cobrador de impuestos, ese es el tesoro. Ahí está, en un sicomoro. Y todos los sicómoros que habían son un símbolo de cuál era el tesoro real de Jesús. ¿Qué era lo que él quería multiplicar en Jerusalén? Este, por mucho que a muchos no les guste, porque no les va a traer prosperidad, no los va a liberar de los romanos, sí atendía el clamor de los necesitados y los despechados por la sociedad. Este sí, este sí. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es muy interesante porque muchos dicen, para seguir a Jesús, tienes que entregar todo, tienes que dar todo. Y eso no es verdad, eso no es verdad. Todo esto debe nacer de un corazón voluntario. Y si alguien va a hacer esto, lo va a hacer porque Jesús lo ha aceptado tan ladrón como ha sido, tan avaro como ha sido, y lo ha aceptado tal como él es, pequeño de estatura y, eh, y rechazado por todos los demás, odiado por el resto. Entonces él dice, eso es lo que me transforma, que tú hayas querido venir a comer a mi casa conmigo. Qué honor tan grande cuando ni siquiera creí que me ibas a ver. Por eso él se levanta y dice esto. Entonces, el evangelio es al revés. Jesús no le dijo a Zaqueo que hiciera eso, pero él hizo. Lo hizo porque Jesús simplemente fue a comer a su casa con él. Entonces Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahora, tengan en cuenta algo. Muchos pastores que predican sobre Zaqueo, lo que dicen es, ven como Saqueo se arrepintió, como Saqueo cambió su forma de proceder, dejó de ser ladrón y restituyó lo robado, entonces él fue salvo. Y eso es una completa mala interpretación del texto. No es lo que está diciendo Jesús. En primer lugar, cuando Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, él se está refiriendo a él mismo, no a una salvación del infierno, no a una salvación de que Dios te aniquile, no a una salvación de no ir al cielo, no a una salvación de todo eso. Ni siquiera una salvación del pecado se está refiriendo. Se está refiriendo que Él ha visitado hoy esa casa
para los que están escuchando, que están murmurando, que sepan que él también es hijo de Abraham. Él lo explica, o sea, él no dice, hoy ha venido la salvación a esta casa porque él ha decidido restituir sus cosas, entonces es salvo. No, no, hoy he venido yo a esta casa porque él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo hermoso de todo esto es que todos aquellos que creen en Jesús son hijos de Abraham, como dice el libro de Romanos capítulo 4. Todos aquellos que creen en Jesús son hijos de Abraham. Y Él quiere llevar la salvación a tu casa. Él quiere ir a tu casa y compartir contigo. Y da igual quién seas. Da igual que todos te hayan juzgado. Mientras tú estés todavía vivo, estás en toda tu acción, está en toda tu oportunidad decir, Señor, vamos a comer a la casa si quieres ir. Pero el que se le ocurre la idea de ir a tu casa es a Jesús. Muchos dicen, eh, llama a Jesús, o invita a Jesús, ora para que Jesús venga y viva en tu hogar, en tu casa. Pero Él es el más interesado, Él es el que está a la puerta, Él es el que quiere morar en ti, entrar en ti, cenar con Él, tú y Él contigo. Él quiere, Él es el que está dispuesto, Él toma la iniciativa. Él quiere que toda esa parábola de los sicómoros es en realidad lo opuesto a lo que todos esperaban. Él vino por hombres, los tesoros son los seres humanos. Cuando tú tratas con tu hermano, estás tratando con seres humanos y eso es acumular tesoro en el cielo. Esas cosas la polilla no puede consumir. Jesús nunca utilizó la palabra mansión. Lo importante de que sea algo tan bello como un lirio es las esencias, el aroma fragante del carácter de querer mejorar el mundo, querer ayudar a mi hermano. Entonces, ¿cómo trata Jesús con un ladrón? ¿Le dice, restituye todo lo que has robado? No, invítame a comer a tu casa. Qué particular, ¿no? ¿Cómo trata Jesús con un fariseo? Va a comer a su casa. Pero ¿cómo trata Jesús con la mujer pecadora? No fue a comer a su casa. Fue algo más fuerte. Fue algo más retador, algo más desafiante. Fue una escena mucho más dramática, donde ella llegó, quebró el perfume, se puso a llorar, todos lo sintieron, todos murmuraron, todos se escandalizaron. Distinto a la formalidad del fariseo. Todos se escandalizaron con Saqueo y Saqueo se subió a un árbol. Y Jesús, Saqueo, baja. E- El, lo lo interesante es que Jesús de alguna forma sigue el juego de cada uno. Sigue el juego de los que necesitan en las circunstancias particulares que lo necesitan. ¿Cómo creen ustedes que era Jesús conmigo cuando yo creía en el perfeccionismo? Piensen ustedes, miren, puedo poner ejemplo a muchas personas, pero me voy a poner a mí porque así no comprometo a nadie y yo me hago responsable de lo que diga acerca de mí. Cuando yo era perfeccionista, cuando yo creía que se podía dejar de pecar y me culpaba cada vez que volvía a cometer un pecado, y yo le pedía a Jesús, Señor, ayúdame a vencer todo pecado. Pónganse ahora ustedes en el lugar de Jesús. ¿Qué me responde él?
¿Es un pedido sincero? Claro que sí. ¿Estoy yo enterado de que ese no es el camino, dejar de pecar? ¿No es el camino para amar más? ¿Que no es el camino para hacer bien? ¿Que es un enfoque errado? ¿Cómo podía decirme Jesús, no, mira, mira, ah, no va por ahí? Solo con el tiempo, solo guiándome, ayudándome a estudiar, dirigiéndome. Solo con el tiempo, pero no va por ahí, es que no va por ahí. El perfeccionismo es una prisión que te hace mucho, mucho daño. Ahora, piensen ustedes, cuando alguien está orando y está pidiendo que el Señor le traiga, y este ejemplo es muy, muy gracioso y muy, muy, muy normal, ¿no? Que el Señor, por favor, le permita que esa chica se fije en él. Bueno, pónganse ustedes en esa situación, pero pónganse en la situación de Dios, que Él sabe que no le va a ir, no le va a ir tan bien con ella, que va a sufrir. Oh, Señor, pero dame una señal. Señor, ayúdame, yo quiero estar con ella. Conmueve su corazón y haces todo para que ella esté contigo. ¿Qué hace Dios? Adelante, hijo. Y no te va a decir, mira, no, porque tú sinceramente se lo estás pidiendo. Entonces hay momentos en que Dios dice, ok, y hay otro orando por la misma. No, ahí está más complicado, porque tú oras por ella y hay otro que está orando por la misma. Oye, ¿a quién le contesto? Oye, bueno, depende de quién de los dos se consagre más, esa va a ser más digna de ella. No, así no funciona. Esta es la situación de Dios para contestar ese tipo de oraciones. Y podría dar muchísimos ejemplos más. Dos están orando por un trabajo, por el mismo trabajo. Ambos se consagran, hacen ayuno y oración para quedar en ese trabajo. Uno es de una denominación y el otro del otro. ¿Qué? Porque uno es adventista y el otro es testigo de Jehová, ¿le va a dar el trabajo al testigo de Jehová? ¿Porque tiene mejores doctrinas? Perdón, perdón. No, era el adventista el que tenía mejores doctrinas, ¿no? No, ¿verdad? Da igual, es que da igual. Ambos son hijos de Dios. Le pongo otro ejemplo, yo colportando. Yo estoy colportando y le pido a Dios que me haga que me guste el colportaje, que me haga ser más humilde cuando abusen de mi fuerza física, mandándome a hacer el trabajo duro para ellos llenarse de dinero. Cuando abusen y cuando esté vendiéndole a la gente libros carísimos, desactualizados, y yo pidiéndole a Dios, Señor, esta es tu obra, Señor, deja que quede el conflicto de los siglos. Claro, para que la gente viva aterrada. Y yo orando ahí porque está el enemigo seguro queriendo que yo no pueda vender el conflicto de los siglos, no pueda vender el libro si no le dejo el conflicto, y ahí está el enemigo luchando contra los ángeles. Yo pido la sangre de Cristo para que los ángeles venzan a los demonios, a fin de que yo venda ese libro y el conflicto de los siglos quede en esa casa. Y más tarde me doy cuenta, uy, el conflicto de los siglos. Dios los salve de creer en ese monstruo que se presenta allí tan aterrador. Vivir siempre con miedo de que vienen eventos catastróficos. Y es una mala interpretación completa. Y con el juicio investigador que echa por tierra todo lo lindo de la justificación por la fe, que Cristo ya purificó nuestros pecados una vez para siempre y se sentó a la diestra de Dios. No entró en 1844 al lugar santísimo, Él se sentó a la diestra de Dios en. ¿Cuándo ascendió? Ya Él se supone que está en el lugar santísimo, ¿no? Pero noticia de última hora, el velo, Pablo dice en Hebreos que es la carne de Cristo. Y si el velo es su carne, ¿qué es el candelabro? ¿Qué es el arca? Por eso, después de Juan de explicar los símbolos
del templo, del arca, de los del candelabro. Dice, miren, y no vi templo alguno en el cielo porque el Cordero es el templo. Dios es el templo. Ellos son el sistema. Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esa palabra lo levantaré, cuando se refería, Juan dice que se refería al templo de su cuerpo. Es la misma que Hebreos usa cuando dice, tenemos un templo en el cielo eterno, no hecho por manos, sino el cual levantó Dios y no el hombre. La palabra levantó es la misma que Jesús usa cuando dice, en 3 días lo levantaré. O sea, el cual resucitó Dios y no el hombre, se está refiriendo a Jesús, eterno. Y un templo, si ya no hay templo en la tierra nueva, entonces no es eterno, si estamos pensando en un templo físico. No, es que el Cordero es el templo y sí es eterno. Así que pensemos un poquitito, ¿cómo Dios contesta mis oraciones cuando yo estoy colportando? Señor, te suplico que este libro quede en su casa. Pero ¿cómo contesta Dios cuando le digo, Señor, tengo hambre y no he vendido nada? Ahí sí vendía. ¿Saben qué? Ahí sí que vendía. ¿Por qué? Porque Él me ama a mí. Porque Él me ama. Y Él no me va a dejar desamparado. Él sabe que el método de trabajo que estoy llevando no es su obra. Ah, vendiste porque Dios te está bendiciendo la obra. No, mentira. Él me ama a mí, por eso vendía. ¿Y a mí no me gustaba vender? Miren, yo me consagraba, era vegetariano, trataba de seguir la reforma pro salud al pie de la letra y hacía deporte, hacía mi culto personal de 1 hora, leyendo, estudiando tanto Elena de White como la Biblia y orando media hora cada mañana y oraba cada instante que entraba en cada casa, trabajaba todo el día. Y yo me iba bien, vendía 2 libros, 3 libros. En las mejores épocas, 6 libros al día, porque trabajaba bien. Dejé de trabajar bien y no había milagros, ¿sabes? Excepto los que cuando le decía, Señor, tengo hambre y no he vendido nada. Pero mi líder, que les aseguro, y sé porque yo lo reclamaba mucho, iba a comer carne los sábados con los pastores en un restaurante y yo me rasgaba de vestiduras. No hacía su culto personal, el cual era tan importante para que Dios te bendijera y pudieras vender y ser un agente de él. En la filosofía adventista, ¿no? En todo este asunto del colportaje, le estoy hablando, bueno, para los que no sepan, lo contextualizo, ¿no? El colportaje vende libros de salud, normalmente del doctor Jorge Pamplona de aquí de España, y entra así como, si tú lo has vendido, entra como en la colección un libro de Elena de White, un libro misionero, y bueno, la mayor cantidad del dinero, porque te descuentan el diezmo, la mitad del libro, impuestos, etcétera, te quedas con muy poquito tú. Eso se llama un colportor, que va puerta por puerta vendiendo estos libros. Eso funciona en Sudamérica, porque aquí en Europa no, olvídense de que el colportaje va a funcionar. Aquí la mentalidad es otra, y muy bien me parece. Pero allá es diferente. Entonces, eso para que lo tengan en contexto. Así que esta líder no hacía su culto, hacía esto de ir a comer carne en los restaurantes los sábados. Y yo decía, Señor, ¿por qué la bendices a ella si ella quebranta el sábado, si no sigue la dieta, no es coherente con lo que está llevando a las casas, si ella no se consagra a ti? Yo, o sea, no quiero que le vaya mal, pero ¿por qué esto sucede así conmigo? Y a ella la bendices tanto. Y no era que la bendecías tanto, es que si tú la escuchabas hablar a ella, era una vendedora nata y había vendido muchas cosas antes. O sea, ella era una comerciante. Ella te vendía 2, 3 libros, como si nada, colecciones de libros, pero no porque ella fuera consagrada. Todo lo contrario, ella nunca les hablaba. Yo siempre sacaba
la vida de Jesús, ese librito. Me encantaba presentarlo, mostrarles la cruz, la hora de la expiación, la gente lloraba y no me compraba el libro, pero lloraba y estaba ahí. Y ella no, nunca lo sacaba, eso decía, bueno, lo metemos ahí en la colección cuando ya hayamos cerrado la compra. Le hablaba de los puntos de venta y tal, nunca le hablaba de Dios, le dejaba el libro y ya está. El libro hará su obra, dice. Y dice, pero ¿cómo es posible? Ni siquiera te preocupas por si la gente está bien, ni los escuchas cuando tienen algún problema. No, 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 Basti, hay que ir rápido para vender. Entre más vendamos, más libros vamos a dejar y deja que el libro haga su trabajo. Yo no lo podía creer. Para mí era indignante, para mí no era posible y no, se supone que la fórmula es consagrarse y yo estoy haciendo todo lo posible y a mí no me resulta y no veo ningún milagro. Y ella lo vive todos los días. ¿Cómo es que vive el milagro todos los días? Mentira. Era una buena vendedora. Pero me costó tanto darme cuenta. ¿Pero qué hace Dios cuando yo estoy orando y pidiéndole que me dé el milagro porque yo me consagro? Porque no es la obra de Dios. Entonces, ¿qué me responde Dios? Bueno, hijo, llegará el momento en que te darás cuenta de todo esto. Y yo ahora no te voy a dar unas bofetadas y te voy a decir, oye, no, mira, todo esto es falso. Evidentemente no va a ser eso. Pero sí te voy a cuidar, te voy a proteger cuando pases por esto, porque cuando pases por el valle de sombra de muerte, te voy a proteger, voy a estar contigo. Cuando te estés culpando porque tú no trabajaste lo suficiente, no pudiste vender ese libro, hijo, yo voy a estar a tu lado, aunque no tienes por qué culparte, yo no te voy a decir nada por eso. Es que esta no es mi obra. Esto te está haciendo solamente daño, pero voy a estar contigo todo el tiempo hasta que te des cuenta. Y dice, Señor, ¿por qué no me contestas la oración? Esa es la gran paradoja. ¿Cómo se relaciona Jesús con cada uno? ¿Cómo es cada uno? Tú tienes tus contextos. Si a ti te gusta el humor, te gusta reírte, no pienses por un segundo que Jesús no. Jesús se ríe contigo, Jesús echa chistes contigo, Jesús bromea, en tu vida se va a manifestar de formas graciosas, va a ser irónico. Si tú eres así, así va a ser Jesús contigo. Si a ti te gusta argumentar como a mí, si te gusta profundizar en lo que es la cruz, descubrir, si eres curioso, Jesús te va a mostrar cosas interesantes en la Biblia. Conmigo lo ha hecho. O sea, todo lo que yo les comparto es porque a mí me gusta eso y Jesús trata así conmigo. Jesús no me va a dar una enseñanza sobre cómo administrar con la mayordomía de las riquezas y eso, que es muy importante la administración de las finanzas, pero yo nunca te voy a predicar de eso, ¿no? Porque no es mi estilo, tampoco estoy buscando eso. Y él entonces me da cosas que me gustan, cosas interesantes, cosas que son curiosas, y disfruta del estudio de la Biblia conmigo así. Pero con otro, les pongo un ejemplo, Cristian LZ, Dios los bendiga y larga vida al rock and roll. ¿Ustedes creen que Jesús con Cristian no es diferente a cómo es conmigo? Yo soy un poco más solemne, un poco más, sí, un poco chocante para muchos porque hago preguntas sin escatimar mucho en los resultados. Digo cosas que para muchos puede ser muy, muy revolucionario y muy impensado, pero dentro de todo me quedo en lo cuadrado, ¿sí? En orar, en hablar de Cristo, de la cruz. Pero Cristian te habla de la vida, te habla del Evangelio con Cristo habitualmente y dice cosas que para muchos, ¡ay, qué obsceno! ¡Ay, qué desubicado! ¡Qué irreverente! Miren, la relación de Cristian con Jesús debe ser muy divertida, porque Jesús se adapta a cada uno. Jesús es multifacético, pero es porque te ama a ti, porque así como se adapta a tus situaciones.
también se adapta a tu personalidad. Valora tu personalidad. No creas que si a ti te gusta el fútbol, Jesús no te va a acompañar en eso. No lo creas ni por un segundo. Si tienes una pasión, un sueño, tú no creas que a Jesús no le interesa eso. Si te gusta subir montañas, hacer trail, Jesús sube contigo, se pone las zapatillas y va contigo. A mí me gusta correr y no imaginan cuántas veces Él me ha mostrado que le encanta ser entrenador. Él también da discursos motivacionales, ¿saben? Jesús no es un predicador que siempre se lo pasa hablando de la Biblia. Jesús habla de la vida. Si eran campesinos, considerad los lirios. Miren la mies. Si estamos en Jericó, todos están hablando de los sicomoros y de Salomón. Miren, un hombre arriba de un sicomoro. Así Jesús. Si todos están discutiendo de que en sábado no se puede hacer lodo, que en sábado no se puede hacer... Y al ciego, ve a lavarte. Hice lodo a propósito, para que ustedes entendieran algo. Jesús se adapta a cada uno. Jesús no era igual con Juan que con Pedro. Juan se recostaba en su pecho. Y a Pedro le tocaba otras formas. Pero cuando Pedro decía, ¿y este qué? No, es que a ti no te importa este. Si él que llega hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, sígueme tú. Y cuando te llama, sígueme tú, invítalo a tu casa. ¿Ok? Sí, perfecto, subiste a ese árbol. ¿Ok? Que probablemente la cruz haya sido hecha de esa madera, ¿saben? Pero eso para otro día. Subiste a ese árbol. Él te invita a que vayamos, pero a tu casa, no a la de otro. A tu casa. Invítalo a entrar en ti, pero no saques los muebles. No te avergüences de lo que eres, porque Él quiere todo de ti, así como estás, con tu personalidad. No te avergüences. Si eres extrovertido, no creas que a Él le gusta el silencio. No, no, no. Le gusta hacer también hablar en voz alta, llamar la atención. Si es que tú eres así, Él va a tener una relación así contigo. Va a adaptarse a ti, porque puede. Puede hacerlo porque te conoce, porque Él te dio esa personalidad. Así que valórala. Valora tu arbolito. Valora también tu casa, porque allí es donde Jesús va a ir y va a llevar la salvación. Que si estás buscando la casa de otro o convertirte o ir al templo para encontrar a Jesús, Jesús quiere ir a tu casa. A tu casa. Y por casa me refiero a todo lo que eres tú, tu personalidad, tu forma de ser, tus hábitos de vida, tus gustos, tus sueños, tus pasiones. Ahí va a estar Él. Espero que les haya gustado el tema, un tanto diferente. Les agradezco por estar viendo esta presentación. Los invito a suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias a todos y vamos a terminar con una pequeñita oración. Gracias, Papito, por adaptarte a nosotros, por enviar a Jesús a mostrar que puedes ser multifacético, puedes tener humor, puedes ser serio, puedes ser un exégeta, pero también puedes ser un campesino y un pescador. Agradecemos eso en el nombre de Jesús. Amén.